¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos aquí en Abonando para el Día del Señor, haciendo tierra buena, haciendo que nuestros corazones se abran a la palabra de Dios, Miguel, ¿no? Híjole, Victoriano, yo te pregunto y les preguntaría, ¿cuántos nombres de indigentes conocemos? Eso es muy interesante. ¿Cuántos nombres de indigentes conocemos? Yo no conozco, a decir verdad, no conozco el nombre de los indigentes que hay en mi parroquia, hasta que pues ya pasa un tiempo y los voy Claro, conociendo. porque más va llegando, entonces, Sí. no hay modo, No hay modo. de conocerlo. Pero en general no conocemos En general, los nombres. nos pasan. ¿Quién es, cómo se llama el rico más famoso de México? Carlos. O Ricardo. Ricardo, sí. Tenemos sí. conocimiento de todos los nombres de los ricos. Sí, porque sí. cómo se llama el presidente, cómo se llama el secretario o el delegado, el alcalde. Tenemos mucho conocimiento de estos nombres. El alcalde ahí sí te la debo. ¿Sí? ¿De la Cuauhtémoc no te lo sabes? No, de la Cuauhtémoc. Yo estoy, acuérdate que estoy en la Venustiano. No. Ay, tú también, ya estás en la Venustiano Carranza, Sí, entonces. Somos compañeritos de alcaldía. Muy bien. Bueno, parece. En general sí. Nos sabemos los nombres de los ricos. Sí. Pero este mundo al revés está congestionado por este mundo del evangelio, ¿no? Sí. Vamos a leer el pasaje de hoy, si te parece. Me parece muy bien. El próximo domingo, Lucas 16, 19 al 31. Y ¿lo quieres leer, por favor? Sí, con gusto. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Muy bien. Lo primero que quiero decir es que las parábolas de Jesús son comparaciones muy sencillas que tienen un interés catequético, pero como dice el teólogo Jeremías, las parábolas tienen una intención, que es marcarse o desmarcarse, ¿no? Provocar en el oyente una actitud de adhesión
o de rechazo. Ujú. Y esta parábola no es distinto el caso. La parábola tiene un movimiento emocional que nos hace ponernos del lado de Lázaro, el indigente. Y comenzamos preguntando cuántos nombres de indigentes conocemos y cuántos nombres de ricos conocemos. Y en esta parábola, la primera cosa que yo quiero apuntar es que conocemos el nombre del indigente. Ajá. No No conocemos del el nombre del rico. Y pues la tradición Le ha puesto nombre. le ha puesto nombre, Epulón. El rico Epulón. Porque nos cuesta trabajo que el rico no tenga tenga nombre. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que una Sí. personalidad no tenga No nombre? tenga nombre, que sea Y un sin embargo, anónimo, sí, ¿no? una persona anónima, Cualquiera. como lo debería ser el indigente, que tiene nombre. Sí, sí. El indigente es anónimo, en general, en nuestro mundo, pero el rico tiene que tener nombre. Entonces, la tradición le ha puesto nombre, violando el primer aspecto de la emocionalidad de esta parábola. La emocionalidad de esta parábola comienza diciendo, había un hombre rico. No sabemos quién. ¿Quién era? Es como un cualquiera, como un rico cualquiera. Un rico cualquiera. Y había un mendigo Como hay que se llamaba tantos, ¿no? Lázaro. Como hay tantos. Entonces uno cualquiera. Les recordamos a los que nos oyen y nos ven que en tiempos de Jesús la miseria era muy Mucho extensa, más difusa, sí. muy difundida. Sí, difundida. 90%, se calcula que el 90% de la población vivía en condiciones de miseria, de pobreza. De sobrevivencia, Sí, ¿no? de sobrevivencia. Y el 10% no había clase media, no existía como tal la clase media, sino que el 10% restante pues vivía cómodamente, ¿no? Cómodamente. Entonces, esto nos hace pensar que Jesús puso el acento en la clase más desfavorecida, ¿no? Menos favorecida. En tiempos de Jesús había muchos indigentes porque había mucha sequía. De repente los que trabajaban la tierra tenían una sequía por años, 5 años, y se quedaban en la calle. Verdaderamente era una cuestión de vida o muerte. Los desempleados, la guerrilla, todo hacía que la situación económica de la gente en general fuera muy precaria. Entonces había muchos indigentes en tiempos de sequías o de hambruna o de estas enfermedades que se propagaban, a las epidemias. Había mucha gente en la calle, físicamente en la calle. Lo decíamos, la situación social de tener una familia, una casa, era un lujo. El seguro de vida. Sí, ¿no? Sí, era como un lujo. Te permitía tener la posibilidad de vivir. Sí. Por eso el rico dice, permíteme regresar a mi familia, porque la familia era el núcleo de la sociedad, el núcleo que sostenía a la sociedad. Una persona, según su familia y según su casa, era poderosa. Y los que estaban en la calle, que no tenían familia, no tenían casa, eran unos cualquiera. Sí. Por ejemplo, Jesús se asimila a este grupo de los que no tienen nombre, de los que no tienen nombre para esta sociedad. Claro que luego no reflexionamos en el impacto tremendo de un hombre, un rabino, un maestro, que no tenía casa, no tenía un lugar donde tener a sus discípulos, no tenía familia, y que convivía justo con estos que eran pues, los descartados, marginados, como ahora dice el Papa, ¿no? Los descartados del sistema, pues que estaban ahí, ni modo, que había que soportarlos, ¿no? Sí. Y que sufrían el castigo de Dios por su pecado, ¿no? Entonces,
no había modo. O sea, se lo merecen, que estén muriéndose de hambre, que estén en la Por algo enfermedad, es, en la lepra. por algo es. Es por algo, como todavía seguimos diciendo, pues Sí, ha de ser sí, por ah, algo. bueno. Si Dios Pero lo permite. Son es por- flojos, son Sí, bueno. tranzas, son drogadictos, borrachos, bueno, que estén en la calle. Y fíjate cómo me hace pensar también en cómo el mensaje de Jesús, pues sí es muy explosivo. Sí, Es muy explosivo Sí. porque esto que decías tú al principio es poner de cabeza el sistema. ajá, Y entonces claro que cuando tú dices que pues no es el rico el que está en la el cúspide, en el centro de la atención, en la reverencia, sino hay que mover la atención para ir ahí hacia sí, que también que tiene nombre, que tienen nombre. que tiene nombre. Tienen Eso, una personalidad. eso es fundamental. No hay que descuidar que esta parábola y esta semejanza, esta catequesis, está dirigida a los fariseos. Claro, sí. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, entonces a los buenitos, a los que se consideraban puros por su forma de actuar, sus reverencias, sus inciensos, su teología, a las personas buenitas, entre comillas, nos dice Jesús, había un hombre rico. Y yo llamo a esta parábola, este cuentito de Lázaro y el rico, lo llamo la catequesis de los abismos, ¿no? De los abismos. Porque presenta al principio un abismo entre el rico y el indigente que está a la puerta de su casa. Presenta el abismo del banquete. Banqueteaba el rico y el indigente no tenía que comer. Presenta el abismo del nombre. Del nombre. Y va presentando varios abismos. Y estos abismos se concretan en la frase del rico. Sí. Permíteme regresar. Y le dice a Abraham, entre nosotros y ellos hay un abismo. ¿Sí me explico? Entonces, la consecuencia de los abismos que nosotros provocamos es una consecuencia del abismo final entre ellos y nosotros. Donde ya podemos no hay posibilidad de estar de atravesar. Terrible, No terrible. hay ni posibilidad de atravesar para allá ni para acá. Es un abismo que no se puede evitar. Pero sí podemos evitar abismos aquí en la tierra. Sí. Yo creo que la enseñanza de esta parábola, la emocionalidad central de esta parábola, no es que vayamos a luchar contra la pobreza para acabar con la pobreza. No es eso. Es hacer los abismos más cortos. Ahora, el drama es que estaba pensando en la entrevista con Gustavo, ¿no? Uh-huh. Sobre el sínodo, de la Amazonía. Y me venía la imagen justo de cómo vamos construyendo abismos. Sí. ¿No? Vamos queriendo y provocando. Y provocando abismos y cómo esta distancia es como para muchos en todo este proceso de reflexión no hay nada que esas culturas nos puedan enseñar. Uh-huh. Para muchos no hay nada que escuchar, el mensaje de Cristo Jesús. Y cuando tú piensas en realidades de un Jesús que se hace, como decíamos, sí, que se hace callejero, sí, que no tiene familia, que no tiene pretensiones, que está en escucha. Y entonces, ¿dónde, por supuesto que me pregunto, dónde perdimos el rumbo del Evangelio? Uh-huh, uh-huh. ¿No? Sí. Bueno, la verdad es que no lo perdimos porque hay muchas personas que nunca lo han tenido. Pero quiero decir como iglesia. Como iglesia, hay una estructura que sí crea abismos. Sí. ¿No? Que sí va separando esto de que nosotros nos reímos para no llorar, yo creo, cuando decimos los buenitos, ¿no? Sí. Pues la verdad es que es muy triste que nos pongamos
en sustitución de los fariseos, Ujú. ¿no? Como De- herederos de los fariseos. como herederos de los fariseos, de una teología que no es la de Jesús, de un modo de ver la vida que no es el modo de Jesús, de un acercarse a la persona con su plena dignidad, con su pleno respeto, que no es el de Jesús. Ujú, Y ujú. yo me siento muy interpelado porque la tentación nuestra es siempre estar como acá, ¿no? En el lugar del rico, muy acomodadito, Ujú, muy bien peinadito, con mis Ujú. trapitos, Ujú. ¿no? Y no atender, no mirar, no escuchar, no saber el nombre. No saber el nombre es borrar al otro, Sí. ¿no? El El otro no existe, no tiene no tiene personalidad, no tiene no tiene identidad. presencia, no tiene identidad. Yo desde hace mucho tiempo estoy haciendo el esfuerzo por preguntarles el nombre a las personas. Sí, sí. Particularmente el que me pide en la calle. Ujú. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Por ejemplo, hoy se acercó un muchachito que a 5 metros olía a droga, ¿no? A solvente, cemento, a solvente. cemento, o qué sé yo. Pero antes de saber qué me iba a pedir, que pues generalmente piden dinero, ¿cuál es tu nombre? Se llamaba Armando. Yo cuando descubrí después que íbamos a leer estado de lectura, pensé inmediatamente, les voy a recomendar a las personas, pues podemos darles o no darles, podemos hacer caso, hay mucha gente vividora, Sí. Vividora Y de sería esto. imposible ir con una cubeta de monedas. Además, Y porque pues no hay. estaríamos verdaderamente en ridículo, ¿no? Sí, claro, claro. Porque eso no soluciona las cosas. No. Pero el abismo hay que acortarlo. El abismo está ya dado. La sociedad en su organización ha hecho abismos. La organización del capitalismo, del comunismo, de los sistemas económicos, hace abismos. Hace abismos. Hace abismos. Cualquier esquema financiero hace abismos. Pero a nosotros los cristianos, los que estamos tratando de escuchar y obedecer la palabra de Dios, nos queda la tarea de recortar los abismos. Recortar los abismos en cuestión de edades, ¿no? De los viejitos y los jóvenes, ¿no? De los niños. Hay un abismo entre los jóvenes y los adultos. Hay un abismo entre los niños y los jóvenes. Hay por todos lados abismos. Sí. Entre la intelectualidad. Entre los creyentes y no creyentes. Ajá, entre los que profesan la religión católica y los otros demás, que quién sabe qué son, ajá, ¿no? Sí, vamos creyendo. Que no nos atrevemos a tocar. Dice cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque. Me refresque la lengua. Que moje la punta del dedo y me toque. Eso es acabar con el abismo de esta conducta. Que me toque. Y entonces... Porque me torturan estas llamas. Porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en esta vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora del consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso. Ya en la muerte, el abismo ya está dado. El abismo que nosotros creamos en el mundo ya está fijado en la muerte. Tan, tan. Porque no hay progreso. Ya no hay posibilidad. No hay progreso. En la muerte ya no hay ni tiempo ni espacio. Y entonces, tu oportunidad está en este tiempo y en este espacio. Si tú vas tratando, por ejemplo, en esta vida, nosotros tenemos que mojar el dedo
Ujú. y tocar Y a los que viven desfavorecidos. Ustedes, nosotros hemos recibido bienes, en cambio a otras personas les ha tocado males. Solo males, ¿Sí? dice. Y los abismos que yo pretendo ir cancelando en mi vida ir acortando, no cancelando, es una palabra muy inconsciente, cancelar un abismo, ir acortando Rellenarlo, ¿no? Rellenar. Acercarlo, Para que pueda... construyendo puentes. Ajá, construyendo puentes. Construyendo puentes, construyendo diálogo, construyendo amistad. Sí. Amistad. Eso es muy importante. Sí. Yo estoy pensando en los niños del atrio de mi parroquia, ¿no? Ajá. Ya ves que hay muchos niños que son fundamentalmente de los barrios, de los mercados, ¿no? Sí, de los comerciantes que Ajá. están ahí y pues bueno, no hay nada que hacer, entonces se molestan entre ellos y molestan a los pasantes, Ajá. ¿no? Y cuando yo llegué ahí, pues era un pleito constante porque hay que correrlos y ellos van y y sale el sacristán y los corre y sale la secretaria y los corre, ¿no? Uh-huh. Y pues ellos de todos modos están ahí porque no puede estar ahí como los vigilante. corres por una puerta y se meten por la otra, ¿no? Sí. Y entonces mi preocupación era cómo integramos a estos chicos, porque de todos modos están ahí y están ahí dejando pasar el tiempo en una cultura que es una cultura de violencia, de poco respeto, de pocos puentes, Uh-huh. donde la gente no se toca, Uh-huh. son el enemigo ahí. Entonces pues imagínate ahí los pocos feligreses que llegan ahí, pues los miran así como, ay, estos escuincles, ¿qué? Ajá. Y la gran exigencia es cómo vas creando puentes ahí, Amistad, ¿no? puentes. Gracias a Dios, pues me ha mandado gente con la que ya estamos trabajando, ¿no? Ajá. Estamos construyendo. Pero es eso. De otra manera, el otro parece enemigo, Uh-huh. ¿no? Parece un peligro y entonces le huyes, le corres, no vaya a ser que Uh-huh. quién sabe qué me vaya a hacer. Y lo peligroso se define por la diferencia, ¿no? La diferencia, lo que no entiendo. Lo que no entiendo ni quiero saber. Ni quiero entender. Un peligroso puede ser un rico. Peligroso puede ser un pobre. Un pobre. Un peligroso puede ser un niño. Un niño. Un niño o un anciano. Un adolescente. O un adolescente. Uh-huh. ¿Qué, un homosexual. Un homosexual. Una persona de otro país. Uh-huh. O un indígena. O para los indígenas, Sí. Para los indígenas, los de la urbe, los que hablamos español o los que hablan triqui o náhuatl. El todos, policía, ¿no? El policía puede ser un peligro. Sí, es un peligro evidente. Los de la frontera para arriba o los de la frontera para abajo. O los que vienen tatuados. Ajá. A mí yo fui educado en un sistema familiar en el que los tatuajes no se permitían. Claro. Y los tatuajes eran los de los presidiarios. No, yo no. O de los marinos, ¿no? De los marinos, o de la gente sin familia, ¿no? La gente mala. Yo tengo todo eso en mi psicología, entonces cuando veo una persona tatuada, me resulta eso. Pero a partir del Evangelio, he ido comprendiendo que la moralidad no depende del tatuaje, o no depende del acento que tengan, o no depende de la tez, o de cómo vas vestido. Sí, de la vestimenta. Sí. La maldad o bondad, pues es pareja para todos. Y hay que estar atentos. Incluso ni de cómo vives tu fe cristiana. Así es. O en qué congregación o en qué iglesia, Ajá. ¿no? O de qué grupo de la iglesia. O de qué grupo. Porque el coro de 8 está peleado con el de 10. ¿no? Y la vela perpetua contra el delantal de la Virgen María. Sí. Y los guarachitos del Niño Jesús con los calzoncitos del Señor San José. Sí.
O no, Terrible. no digamos en áreas en las que están las parroquias muy cerca, porque ya no hay gente, pero cuando había los gente... párrocos se siguen peleando. Sí, Se siguen te peleando. recuerdo que esta es tu parroquia, ¿no? Esta es tu parroquia. Bien, Y te fíjate, ruego sí. entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa. Ve a Sí. quién pide. Pide la intercesión del indigente, del mendigo. Sí, sí. Porque no es lo mismo, permíteme que yo vaya. Ujú. Pues No. es casi como continuación de háganse amigos con el dinero tan llenos de iniquidad Así que es. leímos el Así domingo es, pasado, tan ¿no? llenos de injusticias. Tan llenos de injusticia para que los reciban en el cielo. Ajá. Para que puedas acortar los abismos. Acortar los abismos. No. Precisamente. Qué maravilla es el evangelio. Y entonces, te ruego, entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, a mi familia, A mi familia. a mi familia, a mi núcleo, a mi sociedad, Me quedan allá 5 hermanos. ajá, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormento. 5 más 1, 6. 6 Es el número del hombre. del hombre. El sexto día. Es el Dios número del hombre, creó al hombre. Creó al Hombre hombre. y mujer los Ujú. creó. Entonces, 5 hermanos, no es casualidad que nos diga Lucas que tiene 5 hermanos. 5 hermanos, sí. Podrían ser 10 o O 15. 15 o 2, pero dice, tengo allí 5 hermanos. Conmigo somos 6. Es el hombre. Permite que el indigente vaya a decirle al hombre que estamos en una situación crítica, que estamos expuestos al tormento. Ujú. Entonces, la indigencia a nosotros, no todos los que nos piden, no, pero nosotros conocemos verdaderamente en nuestra casa situaciones de pobreza. Hay una viejita abandonada allí enfrente, en un predio. Ujú. Hay una persona que siempre está pidiendo limosna. Siempre, hay un niño que está descuidado. Hay una persona cerca de ti. Ajá, de la que me puedo eventualmente hacer cargo. O echar la mano. Acercarme, tocar. Esto que decías de la prueba de la alcalinidad, ¿no? De cómo en estas pequeñas cosas, porque en realidad no podemos hacer siempre grandes cosas, grandes transformaciones, universales, ¿no? Pero sí podemos hacer la diferencia en nuestra vida con alguien más, ¿no? Y subrayo nuestra vida porque al final esa es la posibilidad de redención también para mí, ¿no? Sí. En la posibilidad de tocar, de hacer el bien, de abrirme a la misericordia. Este pasaje invertir, también, decíamos, invertir. La vez pasada. Este pasaje me da la sensación de que hay que salir del núcleo familiar. Estamos muy encerraditos entre los 6 hermanos y banqueteamos y hacemos nuestra vida social. Hacemos fiesta. Hacemos fiestas y nos juntamos en el grito y en Navidad, ¿no? Hay que salir a ver, a percibir que hay gente alrededor. Esto es otro abismo, el abismo que marca, no harán caso aunque resucite un muerto. Bueno, Jesús está diciendo, aunque yo resucite, de sí mismo. El que no quiere hacer caso, no va a hacer caso aunque resucite un muerto. Que ya nos resucitó. Y el que no quiere ver, no va a ver. No va a ver. No va a ver. Es lo que dice en el Evangelio de Juan, ¿no? Si ustedes no vieran, pues ya, ¿no? Sí. Pero no ven y dicen que ven y están en la necedad y van a morir en su propio pecado porque no acepto esta realidad. En la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson hay un detalle poco evangélico, yo lo repruebo porque no me gusta que se salgan del evangelio, del sentido del evangelio. En la cruz hay un ladrón bueno y un ladrón malo. ¿no? El que no se arrepiente y el que se arrepiente. Dimas y gestas. Y en la película
sale un cuervo que le saca los ojos al ladrón que no se arrepiente. Ajá. A mí no me gustó porque no es evangélico, y lo que no es evangélico no me gusta que salga, ¿no? Ajá. Bueno, soy tiquismiquis por eso, pero el asunto es que el asunto es que hay un dicho en italiano que el que no quiere ver, vendrán los cuervos y te sacarán los ojos. Uh-huh. Esta es la diferencia entre el que se arrepiente y el que no se arrepiente. Aunque un muerto resucite, el que se arrepiente puede ver. Y el que no quiere ver, vendrá el cuervo y le sacará los ojos. Eso es un detalle que no me gustó de la película, pero tiene que ser hace referencia, claro, a este dicho italiano. A esta necedad, ¿no? A esta necedad. Entonces, Abraham repuso: si no escuchan a Moisés, imagínate, si no escuchan la ley, y se los está diciendo a los fariseos, que se consideraban expertos en la ley de Moisés. Si no escuchan, el verbo escuchar, ya hemos dicho que en el hebreo antiguo no existe la palabra obedecer. Uh-huh. Cuando se trata de la obediencia, se dice escucha. Si no escuchan a Moisés, es decir, si no obedecen la ley de Moisés, no harán caso ni aunque resucite un muerto. De verdad, ni aunque un muerto resucite, porque como decías justo hace un momento, ya nos resucitó, sí, ¿no? Y qué necesidad de ir acortando los abismos, porque a mí me da la impresión, yo creo que tú estarás de acuerdo, que el Santo Padre es justo el trabajo que va haciendo y que causa como desolación en algunos sectores que yo de verdad me quedo, ¿cómo puede ser posible que es tan obediente al Evangelio, ¿no? De acortar abismos, de no andar ahí proseliteando, ¿no? de no andar condenando, porque hay un estilo de, no, eso está mal, estos se van a ir al infierno, estos no son cristianos, estos no pertenecen a la verdadera iglesia. Es muy osado decirlo, ¿no? Sí. Y bueno, vemos al Santo Padre en este trabajo, en este esfuerzo de acercarse. Uh-huh. Para muchos es un escándalo que se encuentre con líderes de otras religiones. Uh-huh. Uh-huh. Para muchos es un escándalo decir, a ver, vamos a ver qué tiene que decir toda esta cultura masónica, por qué es tan importante, por qué no se hacen preguntas. Sí. Y creo que una característica de este pontificado con Francisco es que es un pontificado que se hace preguntas. Sí. Y hace preguntas, y sale, y va al encuentro, y cuestiona, y dice, a ver, vamos a repensar esto, vamos a estudiar aquello, vamos a ponernos a la escucha, y qué miedo. Sí. Para muchos sectores, ¿no? Sí, sí. Es como la simplicidad del Evangelio de San Francisco de Asís, y ahora de Francisco, Papa Francisco. Es una simplicidad que no nos gusta. No nos gusta. Preferimos que esté en la altura y que no tenga que ver nada con nosotros y que no nos cuestione. La simplicidad de Francisco me cuestiona. Yo no sé si así te pasa también a ti, pero cuando yo veo la simplicidad de Francisco aprendo y me cuestiono. Sí, totalmente, porque en el lenguaje, en los modos, en los gestos, uh-huh. Y pues es irremediable que nosotros en la estructura, en la institución, con la edad, con los modos que tenemos, pues nos vamos estructurando, ¿no? Sí. Vamos siendo dogmáticos, uh-huh. En lo que no es dogmático, esto es así porque así ha sido siempre, uh-huh. Y te aguantas y tal, y claro que desconcierta, pone en riesgo, pues sí. Amenaza la seguridad. Amenaza.
Y así es el Evangelio, fíjate, casualmente. Por así eso es el decíamos Evangelio. que la mayor, el mayor reto del Evangelio, el mayor enemigo del Evangelio no es el pecado, es el miedo. Es el miedo. El miedo. Y pues sin miedo nos vamos a lanzar en esta semana a recortar abismos, ¿no? A recortar. Recorten un abismo. Sí. No muchos. No tenemos que solucionar el hambre del mundo. Me acuerdo mucho de las focolarinas del Yen Verde, Ajá. que en un espectáculo tenían la necesidad de abolir el hambre en el mundo, ¿no? Y entonces, haciendo una obra de teatro, decían, pues vamos a lanzar una iniciativa internacional, vamos a hacer una cumbre contra el hambre, vamos a hacer eventos, y se quedaban en silencio y se oía una voz que les decía, denles ustedes de comer. Entonces, la obra decía, vamos a hacer una colecta universal. Vamos pensándolo. Se quedaban calladas de falta de ideas y se oía una voz, denles ustedes de comer. Para mí me impactó. No hay que acabar con el hambre en el mundo. No podemos hacer teletones o cosas para cumbres, conciertos en Wimbledon Wembley. No podemos hacer todo ese tipo de eventos. Lo único que tenemos que hacer nosotros, tocar con el dedo. Ajá, sí podemos dar un taco, hacer una tortita, dar conocer un vaso el de agua, conocer el nombre. Bueno, un abismo que recortemos en esta semana. Bien, pues si les gustó, amigas y amigos, el video, pues denle like. Es importante que le den like porque pues más personas lo pueden ver. Compartan, coméntenos, es también para nosotros muy importante, ¿no? Que nos vayan agradecemos comentando. Mucho los comentarios muy buenos que nos han hecho de estos dos videos del sínodo de la Amazonía. Sí, muy bien. Felicidades, Víctor. Felicidades a Gustavo que nos quiso compartir, pero era muy oportuno, sí, ¿no? Sí. Pues ya iremos en esta nueva sección, ¿no? De ecos de la iglesia en el mundo. Y pues bueno, compártanos qué les pareció, si les gusta, si hay algún tema que quieren que investiguemos, pues aquí vamos a estar dándole. Muy bien. ¿No? Bendiciones.